Bien, estamos de vuelta con En Contexto Radio por Venezuela News Radio 104.9 FM con este servidor Carlos Arellán Solórzano para la revisión de temas de actualidad y de interés del acontecer internacional y también locales, aquellos que desde nuestro país tengan repercusiones más allá de nuestras fronteras. En esta parte le habíamos comentado que íbamos a revisar información de lo que fue una entrevista concedida el día de ayer por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, a la prensa local, a un directivo del conglomerado de medios de Sputnik. Y justamente este portal, el día de hoy, publica que el presidente ruso, Vladimir Putin, advierte, este es el titular, que tratará como tropas invasoras o como invasoras a las tropas de Estados Unidos si éstas llegan a Ucrania. Dice la nota que si las tropas estadounidenses llegan a Ucrania, Rusia las tratará como invasoras, advirtió el presidente ruso Vladimir Putin en una entrevista con Dmitry Kiselyov, el director general del grupo mediático Rossiya Segodnya, al que pertenece justamente Sputnik. También sostuvo que su país está preparado para una eventual guerra nuclear, esto desde el punto de vista técnico-militar, aclarando que Rusia no está dispuesta a usarlas, pero advierte que tiene recursos de este tipo, nucleares, estratégicos, con tecnología de punta, con la posibilidad de utilizarla en caso de que se vea amenazada, pero aclara que Rusia no está dispuesta a emplearla a menos que se vea amenazada la soberanía de su país. También dijo, estamos listos para una conversación seria, esto es cita textual, en lo relativo a la posibilidad de que Rusia pueda sentarse en una mesa de diálogo y negociación con Ucrania. Ha dicho que esta siempre ha sido la disposición de Rusia, aun cuando tuvo que tomar la decisión de emprender la operación especial militar, pero dijo y enfatizó que Moscú está dispuesto a negociar con Kiev siempre y cuando el diálogo sirva para llegar a un acuerdo de verdad y no para el rearme de las fuerzas ucranianas, como sucedió con los acuerdos de Minsk, los cuales firmó junto con Ucrania, también con otros países observadores o garantes como Alemania, Francia, no sé si estaba también el Reino Unido, que luego años después se supo que estos países lo firmaron no con la intención de cumplirlos, sino de ganar tiempo para rearmar a Ucrania hacia un conflicto inevitable como es el que se está desarrollando desde febrero de 2022. También dijo que no van a permitir que se desarrollen procesos de injerencia externa en los procesos comiciales o proceso electoral de este fin de semana, en donde se va a elegir al presidente de Rusia, como también mostró su disposición de dialogar, de entendimiento con las autoridades que los electores estadounidenses decidan elegir en los comicios presidenciales programados para noviembre de este año. Para hablar sobre este y otros temas, nos vamos a enlazar a esta hora con Vladimir Adrianza. Él es un profesor, académico, investigador, analista político y también analista de temas internacionales, a quien damos la bienvenida a este espacio En Contexto Radio con este servidor Carlos Arellán. Bienvenido, profesor, 2:38 de la tarde. Buenas tardes, Carlos. Espero que estés muy bien y saludos a toda la audiencia. Estamos bien y de verdad complacido por tenerle en este espacio y bueno, para aprovechar el tiempo, profesor, preguntarle, abriendo esta conversación, sobre su consideración respecto a esta advertencia que hace Vladimir Putin en el caso hipotético de que los Estados Unidos llegaran a considerar la idea de avanzar o escalar el conflicto indirecto hasta ahora que tienen con Rusia, colocando tropas estadounidenses. ¿Cree que está planteada esa posibilidad? ¿Qué implicaciones y consecuencias pudiese plantearle eso al mundo? Bueno, lo primero que hay que decir es que en el marco de la guerra que ha desarrollado Occidente en contra de Rusia, utilizando el territorio ucraniano, ahí han estado previstos desde hace mucho tiempo todas las alternativas posibles. Occidente ha ido escalando poco a poco, viendo la tolerancia, viendo la capacidad de tolerancia que ha tenido Rusia y los dirigentes rusos en materia de la defensa de su territorio nacional.
Y cuando digo esto, no me refiero solamente a los últimos tiempos, desde el Maidán para acá, de 2014. Me refiero a todos los 5 ciclos de expansión que ha tenido la OTAN desde inicios de los 2000 hasta el presente. Definitivamente ha sido así, o finales del 99, mejor dicho, finales de la última década del siglo XX hasta el presente. Son 5 ciclos de expansión que ha tenido la OTAN y donde han medido la paciencia estratégica de la dirigencia rusa justamente para tolerar las agresiones a Occidente. Eso es una situación que se ha se ha visto venir desde hace muchos años y que evidentemente denota cuáles son las pretensiones de Occidente. Para los Estados Unidos, por ejemplo, el concepto de seguridad nacional se extiende a todo el planeta. Y para ellos, de alguna forma, todo lo que han declarado diferentes mandatarios de ese país, desde tiempos de Thomas Jefferson hasta los tiempos actuales, indiscutiblemente intentan reafirmar lo que piensa su clase dominante, que no es otra cosa que ser los hegemones del mundo. Sin embargo, esa hegemonía se ha venido cayendo y ha tenido un escollo sumamente grande con Rusia. Yo recuerdo por allá, por el año 2016, sería, cuando una vez le preguntaron a Vladimir Putin que qué opinaba él del concepto de soberanía. Y entonces, bueno, él dijo que tal vez para otros países el concepto no era importante, pero que para Rusia sí lo era. Y definitivamente ellos han venido rescatando poco a poco, y no solamente Rusia, sino el mismo Vladimir Putin ha venido rescatando en todos los aspectos el concepto de soberanía, tanto en el hecho militar como en el hecho económico, por supuesto que influye sobre el marco territorial. Entonces, eso justamente es lo que está sucediendo. Estados Unidos ha desarrollado una guerra proxy, utilizando todo lo que ellos han hecho en Ucrania. Recordemos que Victoria Nuland declaró en 2014 que ellos les había costado el Maidán $5.000 millones. Profe, aprovechando, disculpe que le interrumpa, profe, habló de guerra proxy para la audiencia que no está a lo mejor familiarizada con el término. ¿A qué se refiere con guerra proxy? Una guerra proxy es una guerra que se hace con la idea de utilizar un estado intermedio para no atacar directamente a otro país. Entonces, esa guerra proxy, como técnicamente se le dice a eso, justamente es lo que ha sido Ucrania. O sea, Ucrania ha sido utilizado por Occidente, por los 32 países de Occidente, justamente de la OTAN, justamente para atacar a Rusia. El objetivo de ellos era debilitar a Rusia. Y en eso vienen no solamente con las 5 expansiones de la OTAN, sino con prácticamente la postura que ellos han tenido desde 2014 para acá, y particularmente donde llevaron a Rusia a no tener otro remedio que desarrollar la operación militar especial que todavía está en proceso. Profe, ¿usted sostiene la versión de que la reacción de Rusia obedece a una provocación, o la versión occidental de que se trató de una agresión no provocada? No, eso es mentira, eso es totalmente falso. Es una agresión provocada, estratégicamente bien pensada, y tal como a mí me tocó decirle en una entrevista de Aliana Nieves en RT hace ya 2 años, en el 2022, yo considero que el ataque contra Rusia es porque Rusia es el único país que tiene la capacidad militar y la fortaleza interna suficiente y su liderazgo muy claro como para detener la expansión de la OTAN. El objetivo simplemente era expandir la OTAN hacia el Asia, como han intentado expandirla a través del AUKUS en el Pacífico, como nos han colocado bases militares en Colombia, en Perú, intentan restablecer las de Ecuador, y pretenden ponernos a nosotros ahí en la Guayana Esequiba también bases militares. El objetivo de ellos son las 800 y tantas instalaciones militares que tienen los Estados Unidos y la OTAN alrededor del planeta. Al estar los Estados Unidos está la OTAN, e indiscutiblemente eso es su objetivo. Su objetivo es garantizar la hegemonía, no solamente económica y el liderazgo, sino es una hegemonía militar en todo el planeta. Respecto a
a Rusia. Este fin de semana se van a realizar, son 3 días de elección presidencial. Le pregunto, ¿cuáles serían las implicaciones para la geopolítica, para el desarrollo del conflicto en Ucrania, para los intereses del occidente global para mantener su hegemonía en declive? Este proceso presidencial en Rusia y la reelección muy probable, así apunta la del presidente Vladimir Putin. Mientras que en Estados Unidos está en disputa de si repite Biden o gana Trump en este remake de elecciones que apuntan prácticamente a la formalización en agosto de la nominación republicana de Donald Trump y la nominación demócrata de Joe Biden. Bueno, lo primero que hay que decir es lo siguiente, todo este estado de agresión que recientemente ha tenido, recientemente, desde hace por lo menos 3 años, han tenido todos ellos, es para debilitar a Vladimir Putin, evitar justamente que se elija como presidente, como seguramente va a suceder este fin de semana. Valga decir que en la entrevista que tuvo con el periodista de un medio ruso, definitivamente él hace énfasis en que tanto Trump como Biden le hicieron mención hace ya cierto tiempo de que justamente de Biden de que no se reeligiera en Rusia, lo cual él considera que es una intromisión en los asuntos internos de su país. Y en el caso de Trump, él que le preguntó, bueno, ¿qué prefería? Si ayudarlo a él o que Sleepy Joe, como lo llama... Somnoliento Biden. Sí, como lo llama el soñoliento Biden, como lo llama Donald Trump, definitivamente se reeligiera en Estados Unidos en las elecciones pasadas. Entonces, indiscutiblemente hay una intromisión en los asuntos internos, y es lo que Estados Unidos ha estado acostumbrado con algo que se conoce en términos internacionales como el doble rasero de su política exterior. Repito, la doble moral, el doble rasero, sí, supuestamente yo no intervengo en los asuntos internos de los pueblos, pero la realidad es que tiene cualquier cantidad de equipos de inteligencia haciendo eso para todos los países del mundo. Profe, las implicaciones para la geopolítica, la configuración hacia un nuevo orden mundial, multipolar, multicéntrico, así se denomina o se perfila, del capítulo del conflicto en Ucrania. ¿Cuán determinante va a ser para la aproximación hacia ese nuevo estadio global la resolución de este conflicto? Bueno, determinante porque el presidente Vladimir Putin, por todo lo que se observa, no tiene rival en ningún otro candidato en Rusia. A Vladimir Putin, el pueblo ruso le reconoce que desde los años 2000, desde el inicio, desde finales de la década de los 90 y hasta ahora, él ha intentado justamente y ha logrado, sobre todo, volver a estabilizar a Rusia. No solamente él ha estabilizado desde el punto de vista de su capacidad de defensa, sino la ha estabilizado desde el punto de vista económico. Él ha hecho que, y eso se lo reconoce el pueblo ruso, ha vuelto a estabilizar a Rusia y evitado justamente la intervención extranjera que tuvieron ellos en tiempos de Yeltsin, por allá por mediados y finales de los 90. Entonces, Vladimir Putin es un hombre que tiene una obra hacia adentro de Rusia y tiene una posición hacia afuera en lo internacional que hoy en día se caracteriza justamente por enfrentar la hegemonía de los Estados Unidos, un país que le han sido aplicadas más de casi alrededor de 16.000 sanciones y definitivamente no han logrado debilitar su economía. Más bien se estima, inclusive por fuentes occidentales, su crecimiento para este año y los próximos 2 años sucesivos. Y además esa cuestión dispone hoy en día de una capacidad de defensa realmente envidiable, inclusive cualitativamente muy superior a la que tiene los armamentos más sofisticados de los Estados Unidos en este momento. Así que todo lo que han hecho en días, si vamos a referirnos a lo que hizo Macron y las pretensiones de colocar supuestamente soldados estadounidenses en territorio ucraniano, definitivamente no es otra forma que tratar de sacar a Vladimir Putin de su centro, dejar que
acerque tome el tema electoral de una manera más ligera para responder estas cosas, con la idea de debilitar la cantidad de votos que él vaya a sacar en las urnas en el próximo fin de semana. Pero definitivamente, y más ahora que la operación militar especial empieza a mostrar inequívocas muestras, estimado Carlos, inequívocas muestras de que Rusia va ganando. No es una guerra contra Ucrania, porque eso era por sobreentendido. Es una guerra contra Occidente total. Son 32 países que han atacado a Rusia a partir de la guerra próxima en Ucrania. Y entonces Rusia está derrotando en estos momentos no solo a Ucrania, a todo Occidente entero, y lo está derrotando no solamente en lo circunscrito a la guerra en Ucrania, sino que lo está derrotando con respecto a lo está derrotando en general, en términos estratégicos, porque ellos no han logrado realmente sacar a Rusia de su centro. Rusia ha crecido económicamente, ha demostrado su capacidad militar y no se ha vuelto loco, por decirlo así, expandiendo la guerra, que era una de las cosas que pretendía también la OTAN, para tener la excusa de con qué agredir a Rusia en otros términos. Bien, 2:51 de la tarde. Profesor, muchísimas gracias por compartir sus consideraciones con la audiencia, con este espacio en Contexto Radio. De verdad, agradecido con su participación y un honor haberle tenido en este espacio. ¿Unas últimas palabras? Bueno, lo primero que hay que decir es que el ejemplo de Rusia hay que tomarlo en cuenta, sobre todo nosotros, que estamos siendo altísimamente agredidos desde hace muchos años en Venezuela con la guerra híbrida que nos han aplicado. En otra oportunidad, Carlos, pudiéramos tratar el tema de la guerra híbrida en Venezuela. Vamos a agendarlo. Desde hace más de 10 años tratando públicamente ese tema, y el año pasado di varios seminarios al respecto. Con mucho gusto los compartiríamos en tu programa. Vamos a agendarlo en este espacio radial que va a estar a disposición de usted y otros invitados analistas para conversar este y otros temas. Vladimir Adrianza, desde Caracas, Venezuela, conectándose con Venezuela News y este espacio en Contexto Radio con este servidor Carlos Arellán Solórzano, 2:52 de la tarde. Vamos a aprovechar estos minutos que nos restan antes de la despedida para leer algunos de sus mensajes.